Estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy miércoles de corazón con el doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo estrella que nos acompaña cada miércoles aquí en Cátedra Médica. Queremos recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Si usted tiene algún problema de presión, colesterol, alguna arritmia cardíaca, puede llamar y comentarle sobre su caso al doctor Ángel González Medina para que él pueda darle las orientaciones del lugar, indicarle si tiene que ir a ver a su especialista, si el tratamiento que está llevando es el adecuado. Así que con toda confianza pueden comunicarse con nosotros hoy aquí y aprovechar la presencia del doctor Ángel González Medina para que usted le saque provecho. Buenos días, doctor, bienvenido una vez más. Buenos días, Lisania, de nuevo, y nada, aquí estamos para doctor, contribuir a la educación de la población y obviamente contestar todas las preguntas que ellos tengan disponibles para su orientación y su mejoría de su salud. Sí, dime más. Así es. Doctor, querido Ángel González Medina, usted que es un cardiólogo investigador y a la gente que nos escucha, es un médico que además de dedicarse a formarse en la parte de atender los pacientes, pues también le da un lugar importante a investigar los procesos, ¿verdad? A dar respuesta a una serie de preguntas. El tema del cambio climático, los problemas que hay en nuestro medio ambiente desfavorable, cuáles son los principales y cómo nosotros, desde el punto de vista simple, vamos a ir observando que eso va dañando la salud cardiovascular. Sí, fíjate, cuando la gente oye hablar de cambio climático, piensa en temperatura, piensa en calor, sí, piensa en frío, pero hay otras cosas que son tan importantes o más trascendentes que eso, porque inclusive son esas condiciones de cambio del climático que van induciendo lo que van a provocar esas altas temperaturas o esas bajas temperaturas. Aparte de que los cambios que se van dando, la contaminación que hay en el ambiente, va a favorecer importantemente también al daño de la salud de manera directa o indirecta. En nuestro medio, pudiéramos decir que tenemos bastante contaminación al medio ambiente, sobre todo depósito de basura. Muchas veces hasta la quema indiscriminada de esa basura, que entonces produce una especie de contaminación del medio ambiente, con no solamente ese humo, la gente cree que eso es humo puramente simple, no, allá hay gases que con diferentes tipos de partículas que van a ser inhaladas por la población, por la gente que también daña. Claro, está la contaminación ambiental por el escape de gases de los vehículos. Usted sabe que hay leyes que establecen claramente la combustión en los vehículos del combustible que se usa y lo que eso puede significar en el medio ambiente. El uso de plantas eléctricas masivamente en nuestro país es un factor también, no solamente con la presencia de gases que son contaminantes y que dañan la salud, especialmente cardiovascular y respiratoria, sino también sonido, que también es un elemento que crea también estado de estrés y contaminación ambiental. Por supuesto, la tala de árboles indiscriminada. Si la gente se pone a observar lo que eran terrenos que habían, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad, lo que era Villa Mella hace 40, 50 años, eran fincas. Ahora está lleno de casas, está urbanizado. Y eso ocurre no solamente en Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. Y no hay una política clara, como hay en algunos países, que para usted quitar un árbol, para suplantar un árbol tiene que sembrar primero 2 árboles y esperar un año que esos árboles crezcan para permitirle quitar un árbol. Y aquí eso es indiscriminadamente. Y lo peor de eso, que gente que es consciente de que eso hace daño, de que no es favorable para la población, ni para el país, ni para el mundo, lo hace por asuntos de beneficios personales, sí, claro, o de lograr beneficios personales. Entonces, eso es muy importante. A mí me molestó mucho el día pasado
la semana pasada creo que fue, que apareció en el periódico de que iban a modificar las normas de construcción en Constanza. Constanza, claro, eso creó un malestar tan grande en la población que tuvieron que revertir eso y aparentemente había sido como una medida muy unilateral, que yo no creo, porque para hacer una publicación en primera página de un periódico, yo creo que eso salió directamente del organismo que tiene que ver con el medio ambiente de nuestro país. Entonces, no tenemos el suficiente cuidado. Cosas tan tontas como son, por ejemplo, el sacar alguna mascota a pasear por la calle, que no es a pasear. Sabemos que sacan esa mascota para que haga sus necesidades. Claro. Y eso la mayoría de la gente deja, a pesar de que en muchos sectores se les pide que anden con su bolsita para que recojan esos desperdicios, no, la mayoría no lo hace. Y todo eso es contaminante también, porque eso va al mar, eso contamina a la flora animal, la flora de los mares. Y todo esto va contribuyendo, especialmente la combustión de gases, la industria, aunque aquí no es el gran problema como en otros grandes países, pero también favorece. Entonces, obviamente sabemos que se han hecho ajustes en ese sentido para evitar la contaminación ambiental y la presencia de gases invernaderos, como se le llama, e ir disminuyendo la capa de ozono en la atmósfera, de tal manera que esto juega un papel muy importante. Recientemente, yo que acabo de venir de Colombia, estaba hablando de esto, porque me tocó hablar de factores de riesgo, nuevos factores de riesgo, y precisamente la exposición a la polución del aire y a la contaminación del aire es un verdadero factor de riesgo cardiovascular. Ahí están los estudios donde se demuestra cómo la exposición, no solamente a esos gases, sino también incluso al ozono que está en el ambiente, tiene un efecto de relación lineal, es decir, que en la medida en que aumenta la presencia de esos gases, especialmente el monóxido de carbono u otras partículas, van causando daño a la población, y eso tiene una relación íntimamente directa con el desarrollo de muerte, de enfermedad cardiovascular y muerte por enfermedad cardiovascular, independientemente de que sabemos que también daña el sistema respiratorio y está relacionado con cáncer. De tal manera que en la medida que usted se va exponiendo dentro del ambiente en que usted vive o se desarrolla o trabaja, no solamente a esas partículas que ya yo mencionaba, sino al tabaco que ha sido considerado claramente un factor de riesgo cardiovascular, incluyendo, como decía Nelson, el fumador pasivo o fumador de segundas manos, que puede resultar tan afectado porque puede tener enfermedades o condiciones que no tiene un fumador, que entonces lo hace tan vulnerable o más que aquel que fuma tabaco en cualquiera de sus presentaciones, incluyendo el famoso cigarrillo electrónico, que es más dañino que el cigarrillo convencional, usual que usamos. De tal manera que cuando usted usa un cigarrillo electrónico, una juca, es como si usted estuviera usando 20 cigarrillos al mismo tiempo. Entonces, esto es muy importante que la gente tome en cuenta. La contaminación entra como el agua por cualquier parte, se mete en las casas. Inclusive, una cosa que es bueno y muy importante decirle a la gente, que no solamente la exposición a la contaminación ambiental, sino la exposición de contaminación en las casas. El uso de leña o de gases, sí. Eso se acaba de demostrar. El uso de leñas, que es tan común, por ejemplo, en zonas rurales. Cocinas, correcto. El estudio Pure, se llama así Pure en inglés, que es tratando de identificar factores de riesgo. El último estudio que ha impactado a la población mundial en más de 155,000 personas en todo el mundo, incluyendo algunos países de América Latina, donde se demostró que la contaminación en la casa es tan importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y nosotros sabemos que la población pobre de nuestro país y de muchos países que están en vía de desarrollo, en la cocina o para cocer el alimento, utiliza determinados tipos de herramientas para cocinar que son contaminantes. Entonces son personas que no están expuestas a ninguna otra cosa y resultan con enfermedad cardiovascular. Sí, doctor, y el asunto de la
el crecimiento vertical de la ciudad por las olas de calor no afecta a la salud cardiovascular? Claro, claro, porque tú tienes una congestión de la población, congestión en el tránsito. A veces cuando yo veo algunos edificios pequeños, que es donde más lo he visto, sin ventilación. Sin ventilación. Y que inclusive tú ves un apartamento y un espacio donde parquean vehículos. El que vive ahí abajo está comiéndose toda esa contaminación. Entonces, es muy importante porque la contaminación es la que lleva a todos esos cambios climáticos de excesos de temperatura, excesos de lluvias. Eso trae como consecuencia el aumento de las aguas de los mares, las lluvias con calor, fomenta el desarrollo de enfermedades tropicales de transmisión por mosquitos, por ejemplo. La contaminación de las aguas, entonces contaminando también los alimentos. Y a eso tú le agregas las olas de calor, las oleadas de calor, que tienen un impacto directo en la función cardiovascular. Y también lo hace el frío. Entonces, todos esos cambios, los glaciares que se están prácticamente destruyendo, todo eso contribuye a que entonces vengan todos esos cambios, esos huracanes, esas grandes lluvias que van a repercutir sobre la población. Tan es así que el cambio climático está relacionado con las tormentas, ¿verdad? Tormentas y otro tipo de eventos. Y en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud se habla claro del impacto que esto tiene, porque se dañan las infraestructuras, se dañan los hospitales, se dañan los puentes, se dañan las carreteras. Entonces, ¿quiénes son los que viven con más limitaciones? La gran parte de la población. El 67% de la población se encuentra vulnerable en todas esas situaciones. De tal manera que deja de tener acceso a cuidado de salud y deja de tener acceso a un mejor cuidado de salud, porque no puede tampoco trasladarse a dañarse las estructuras de hospitales, clínicas rurales, etcétera. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 son las dos líneas que tenemos aquí a disposición para que ustedes se comuniquen con nosotros en cabina. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Díganos. Mi nombre es Virgilio Tineo. Yo quiero, por favor, que tomen en cuenta algo. Si no se recupera todo el dinero de la corrupción desde Leonel hasta la fecha, hasta lo que han cogido de Luis Abinader. Bien, tenemos otras llamaditas aquí en espera. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Sí, lo ideal es que nos hablen de salud. De salud, por supuesto. Sí, en Puñal, Santiago. Yo tengo una pregunta para el doctor. Es acerca, ya como están hablando del cáncer de pulmón, la fumadera de la gente, la cosa, al ambiente. Yo quisiera que el doctor explicara, por ejemplo, una enfermedad que se produce en el pulmón que se llama sarcoidosis, que aquí mucha gente quizá la tiene y no lo sabe. A mí me diagnosticaron sarcoidosis en Nueva York en el 84 y me explicaron los síntomas, qué hacía, qué fue el peligro, cómo cuidarse y todo. Quisiera como que orientaran la gente. Bien, muchísimas gracias por su pregunta. El doctor le va a responder en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Yo no entiendo por qué el medio ambiente, ya que el doctor estaba hablando sobre la foresta y los árboles, la medio ambiente no tienen una ley que lo apoye a ellos para que ciertos ciudadanos, a veces aquí, alguien le da deseo de hacer un ranchito y hay un árbol, o dos árboles, o tres árboles, y lo destruyen, lo cortan. Por ejemplo, frente a donde estaba la preventiva, todo eso estaba rodeado de árboles. Un señor ahí, quizá por ganarse un dinero, cortó todos esos árboles. Ese señor debió haber sido sometido a la justicia y meterle por cada árbol por lo menos 5 años de cárcel, sea quien sea, no sé, porque hace par de años ya que cortaron todos esos árboles, porque así por lo menos se protege el medio ambiente y estamos protegidos los ciudadanos de la ciudad, porque los árboles, ellos tienen que entender que absorben
del monóxido de carbono de los vehículos y purifican el aire un poco. Muchas gracias. Pasen buen Gracias día. a usted por su llamada. Sí, así es una llamada bastante acertada. Yo creo que sí, que debemos exigir que jueguen su papel los organismos que tienen que ver con esas regulaciones. Tienen que ponerse un poco más fuerte porque estamos destruyendo lo que nos protege, lo que nos protege a todos. Entonces no es que se limite 100% la necesidad que tiene la población de construir una casa o construir apartamentos. El hecho mismo de construir apartamentos, pues en un sentido juega un papel importante porque, ¿verdad? Los espacios se aprovechan más, pero tenemos que hacer las adecuaciones necesarias porque dentro de un tiempo no vamos a tener agua. Entonces, Entonces hay que fomentar más desarrollo en los pueblos pequeños. Un segundito, por favor. En los pueblos pequeños para que la gente migre menos hacia las grandes ciudades y eso permita que todos los pueblos se desarrollen y vivamos mejor. Bien, adelante con su pregunta o comentario. Por favor, esa gente tiene que entender con programas de medicina que no debían el tema. Muchas gracias. Sí. Con relación a la sarcoidosis, exacto. La sarcoidosis es una enfermedad, no es tan frecuente, muy poco frecuente. Es una enfermedad de tipo inflamatorio, cuya causa todavía no se ha podido establecer claramente. Y obviamente la sarcoidosis impacta también el corazón, puede producir una miocardiopatía, como ya lo habíamos dicho en uno de los programas, miocardiopatía, y se relaciona también con insuficiencia cardíaca. Una miocardiopatía. Sí, ¿qué es daña eso? el músculo cardíaco, Okay. sí, va infiltrando el músculo cardíaco. Por eso se comporta inicialmente como si fuera una enfermedad infiltrativa en algunos casos. Y en otros lo que hace es que al dañar la fibra miocárdica se va dilatando las cavidades cardíacas y el paciente termina con una gran insuficiencia cardíaca, con una pobre respuesta porque no había recursos para tratar esta enfermedad y ya hay ciertos recursos para tratarla, pero todavía un poco de limitación. Y por suerte, como dije, es una enfermedad muy poco común. Doctor, la OPS asegura que el cambio climático se constituye como la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo que vivimos, en el siglo XXI. Entonces, ya usted ha mencionado cuáles son las razones por las cuales se considera esto. Si pudiera detalladamente pues señalar cuáles son estas enfermedades que pudieran desprenderse de esa exposición al cambio climático, a la contaminación y todo lo demás. Sí, en primer lugar las enfermedades respiratorias, eso es clave, porque los cambios de temperatura, especialmente cuando hay excesos de reducción de las temperaturas por el frío, hay condensación de los gases y eso se contaminan más las personas porque se facilita la entrada de los microorganismos a las vías respiratorias. Eso por un lado. A nivel cardiovascular tiene un impacto muy importante porque, por ejemplo, las oleadas de calor van a provocar un aumento de la presión arterial porque aumentan la frecuencia cardíaca. Y en personas que son vulnerables porque ya tienen enfermedades, en la época de calor aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular, aumentan los eventos, eso está conocido hace tiempo. O sea que el calor puede provocar una complicación. Un exceso de trabajo cardíaco, un aumento del consumo de oxígeno por el corazón, y eso a una persona que tenga problemas, pues le puede causar no solamente la mortalidad, sino hospitalizaciones por descompensación de su propia enfermedad. Hablábamos de las enfermedades tropicales, las enfermedades causadas, por ejemplo, el dengue. El dengue puede ser una razón, la salmonelosis o procesos de tipo gastrointestinales por contaminación de los alimentos, porque, por ejemplo, las grandes tormentas, las grandes lluvias, se arrastran muchas sustancias contaminantes en los suelos. Por eso, la gente quizá no entiende por qué la necesidad de evitar evacuar al aire libre, porque lo que mencionaba ahorita de las mascotas, es porque en esas heces fecales siempre hay bacterias, todos tenemos bacterias en los intestinos, unas más agresivas que otras y otras que son hasta beneficiosas, pero esto contribuye mucho al desarrollo de enfermedades tropicales como parasitismo, salmonelosis, desintería, infecciones de ese tipo. Y obviamente hay una exacerbación
de la presencia de vectores como los mosquitos, que son vectores y que transportan esos contaminantes, esas partículas, o la transmiten, como es el caso del dengue, como el caso del Zika y otras enfermedades que se transmiten por esa vía. Usted ha mencionado el calor, doctor, como un factor que puede detonar una situación cardiovascular. ¿Y el frío? El frío también es un elemento importante. Es bueno, antes de hablar del frío, el calor además puede contribuir a deshidratar a las personas. Esto aumenta la viscosidad sanguínea. Y además, cuando se producen todos estos fenómenos, hay factores de inflamación, en respuesta sistémica, inclusive a nivel vascular y sistémico. Y esto puede facilitar la formación de trombos, ruptura de la misma placa aterosclerótica y venir el evento cardiovascular. Con relación al frío, hablaba de las enfermedades respiratorias, pero a nivel cardíaco, cardiovascular también. Porque el frío o las bajas temperaturas provocan entonces que los vasos se contraigan, vasoespasmo. No es raro, por ejemplo, en países donde son temperaturas muy frías, como en Canadá, en algunas ciudades de Estados Unidos, donde la gente paleando nieve se ha quedado paralizada, porque le da un ataque cardíaco. Aumentan los ataques cardíacos por vasoespasmo, aumentan los ataques de angina de pecho y aumentan los eventos cardiovasculares, incluyendo los eventos vasculares cerebrales. Sí, doctor, estas micropartículas y estos metales que se producen, como el arsénico, el cadmio, mercurio, plomo, etcétera, ¿de alguna manera alteran la estructura cardiovascular? Claro, porque van produciendo daño en el endotelio, en la capita. De las vías respiratorias pasan a la circulación. Entonces eso va dañando el endotelio vascular, va favoreciendo un proceso de inflamatorio. Entonces, al no estar llegando, al producir ese daño a nivel vascular, se afectan las arterias coronarias. Entonces eso hace que el corazón comience a sufrir y puede terminar o con un evento cardiovascular que puede posteriormente conducirlo hacia la insuficiencia cardíaca. El tema de la presión arterial, doctor, también se puede derivar de todo esto. Claro, eso dije, que el calor, con las oleadas de calor, hay un aumento de la presión arterial e inclusive hay una mayor descompensación en esa época. Por eso nosotros recomendamos, ya que entramos en el mes de junio hoy y dentro de unos días comienza el verano, es muy importante que la gente tome abundantes líquidos, nada más por el calor que existe, por un lado. Tratar de consumir alimentos frescos, frutas sobre todo, vegetales, y no exponerse ni realizar ejercicios extremos, porque esto puede contribuir al aumento de la presión arterial, al aumento del trabajo cardíaco, y si tiene ya compromiso de sus arterias coronarias, va a tener problemas como consecuencia de este tipo de trastornos en el clima. Hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo estrella que está cada miércoles aquí trayendo estas informaciones para que usted cuide la salud de su corazón. Hoy hablamos sobre la influencia de los cambios climáticos en la función cardiovascular y usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso recibiremos sus llamadas aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.